buenas, ella es Karen Montes, yo soy Alison Zapata y vamos a presentarles las partes de la board y sus funciones. La board es la parte principal de un computador, ya que nos sirve de alojamiento de los demás componentes, permitiendo que estos interactúen entre sí y puedan realizar procesos. Conector PS2 de mouse y teclado. El conector PS2 o puerto PS2 toma su nombre de la serie de ordenadores IBM Personal System 2, que es creado por IBM en 1987 y empleada para conectar teclados y ratones. Puertos HDMI. Es una norma de audio y video digital cifrado sin comprensión apoyado por la industria para que sea sustituido del autoreconector. HDMI provee una interfaz entre cualquier fuente de audio y video digital, como podría ser un sintonizador TDT, un reproductor Blu-ray, una tablet, un PC o un ordenador. Puerto serial. Los puertos seriales, también llamados RS-232, fueron las primeras interfaces que permitieron que los equipos intercambien información con el mundo exterior. Puertos VGA. El término Video Graphics Array se utiliza tanto para denominar una pantalla de un computador analógica estándar al conector VGA de 15 conectores de subminiatura. Puerto paralelo. Un puerto paralelo es una interfaz entre una computadora y un periférico, cuya principal característica es que los bits de datos viajen juntos, enviando un paquete de bits a la vez. Puertos USB. El Universal Serial Bus USB es un estándar industrial desarrollado a mediados de los años 1990 que define los cables, conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica en ordenadores y periféricos y dispositivos electrónicos. Puerto RJ45 es una interfaz física comúnmente usado para conectar redes de cableado estructurado categorías 4, 5, 5E, 6 y 6A. Es parte del Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos. Posee 8 pines o conexiones eléctricas que normalmente se usan como extremos de cables de parte trenzado. Tarjeta o puerto de sonido. Hay rosado, azul y verde. El rosado es conector de entrada de micrófono o de ES digital, el azul es conector de entrada de línea, el verde es conector de salida de línea. Ranuras de expansión. Una ranura de expansión, también llamada slot de expansión, es un elemento de la placa base de una computadora que permite conectar a esta una tarjeta adicional o de expansión, la cual suele realizar funciones de control de dispositivos periféricos adicionales, tales como monitores, impresoras o unidades de disco. Tipos de ranuras de expansión: ISA8XT, ISA16AT, BESA, PSI, CNR, AGP, PCI Express. Conector interno del audio. El conector de salida se usa para enviar señales de sonido desde la adaptadora del audio hacia un dispositivo fuera de la computadora. Se puede acoplar los cables del conector de línea de salida a altavoz estéreos, audífonos o sistemas estéreo. Pila o batería de la board. La pila de la tarjeta madre es la encargada de alimentar la memoria de la CMOS, donde se aloja la configuración de la BIOS. Tiene una vida útil, esta se va deteriorando con respecto al uso periódico de nuestro ordenador. Una de las señales es el cambio constante de la fecha y hora, dando mal el dato. Esto es un indicador que necesita ser reemplazada la pila o la batería. Chipset. Un chipset, traducido como circuito integrado auxiliar, es el conjunto de circuitos integrados diseñados con base en la arquitectura de un procesador, en algunos casos diseñados como parte integral de esa arquitectura, permitiendo que ese tipo de procesos funcionen en una placa base. Sirve de puente de comunicación con el resto de componentes de la placa, como son la memoria, las tarjetas de expansión, los puertos USB, ratón, teclado, etc. Jumper DRC.
En informática, un jumper o un puente es un elemento que permite interconectar dos terminales de manera temporal sin tener que efectuar una operación que requiere una herramienta adicional. Dicha unión determinada cierra el circuito electrónico del que forma parte. Conectores del gabinete. Aquí se conectan los comandos e indicadores que se encuentran enfrente del gabinete. LED de encendido, LED de funcionamiento del disco rígido, botón de encendido, botón de reset, etc. Conectores SATA. Es una interfaz de transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento, como pueden ser el disco duro, lectores y grabadoras de CD, DVD y VR, unidades de estado sólido u otros dispositivos de altas prestaciones que están siendo todavía desarrollados. Conector del ventilador. Es el encargado de suministrar corriente a los ventiladores, tanto el disipador del microprocesador como ventiladores auxiliares de la caja. La board suele tener 3 conectores, CPU fan, chasis fan y un tercero para otro ventilador. Además del suministrar corriente para los ventiladores, también controla las revoluciones por minuto, permitiendo a la placa base ajustar la velocidad del ventilador en función de las necesidades de refrigeración del momento. Conectores IDE. La interfaz conocida como IDE, que traduce en español significa dispositivos con electrónica, controla los dispositivos de almacenamiento masivo de datos como los discos duros y añade además dispositivos como las unidades de CD-ROM. Conector de disque. Es parecido al conector IDE, solo que es de menor tamaño. Nos sirve para conectar unidades de disque tanto de 3 medios como de 5 medios. Actualmente este tipo de unidades fueron desplazados totalmente por los CD-ROM y por las unidades de discos portátiles. Conector de alimentación. Los conectores de alimentación ATX son los tipos específicos de conectores diseñados para conectar un ordenador de la fuente de alimentación a la placa madre. Son del tipo moles, lo que significa que se construyen de metal establecido a través de una matriz de nylon. Puente sur. El puente sur es un circuito integrado que se encarga de coordinar los diferentes dispositivos de entrada y salida y algunas otras funcionalidades de baja velocidad dentro de la placa base. El puente sur no está conectado a la unidad central de procesamiento, sino que se comunica con ella indirectamente a través del puente norte. Slot RAM. Las ranuras de memoria RAM son los conectores en los cuales se conectan los módulos de memoria principal del ordenador. A estos conectores también se les denomina bancos de memoria. Las placas que admiten SIM y DIMM no suelen admitir que ambas memorias trabajen de forma simultánea. Puente norte. Era el circuito integrado más importante del conjunto de chip-C que constituía el corazón de la placa base. Recibe el nombre por situarse en la parte superior de las placas bases con forma de ATX y por lo tanto no es un término utilizado antes de la aparición de este formato para computadores de escritorio. Zócalo CPU. El zócalo es un sistema electromecánico de soporte y conexión eléctrica instalado en la placa base que se usa para fijar y conectar un microprocesador. Se utiliza en equipos de arquitectura abierta donde se busca que haya variedad de componentes permitiendo el cambio de la tarjeta o el integrado. Conector P4 de 4 y 8 pines. Este conector llamado ATX-P4 o también ATX-12B fue introducido por Intel para la Pentium 4, se conecta a la placa madre y es reservado exclusivamente a la alimentación del procesador si es imposible iniciar el PC. En la actualidad la mayoría de las placas madres poseen 8 pines, debido al aumento de la potencia del CPU. En las últimas normas de la fuente de alimentación, esto se traduce en el uso de un conector de 8 pines llamado a la vez EPS12B.